Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro capítulo más de la política exterior colombiana. En este capítulo veremos el periodo comprendido entre 1974 a 1986. Acompáñenos. Hola a todos, espero estén muy bien. En nuestro documental sobre la política exterior colombiana, el día de hoy veremos el periodo comprendido entre 1974 a 1986, donde ocurrieron varios acontecimientos que marcaron la política exterior en nuestro país. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? En el día de hoy, en este episodio, veremos este periodo tan importante en nuestro país que comprende 3 periodos presidenciales, los cuales fueron fundamentales para marcar el rumbo de la política exterior y sobre los principales que vamos a hablar en este episodio. Acompáñanos para ver la siguiente. En este periodo aún se veía muy marcada la diferencia entre Partido Conservador y Partido Liberal, lo que incurría que cuando un presidente llegaba al poder, su mandato se iba a ver muy marcado por la ideología política al partido que correspondía. En el periodo comprendido entre 1974 y 1978 vemos la clara diferencia cómo pasamos de Respis Pollum a Respis Silicio. En este periodo que ejerce Alfonso López Michelsen, intentó un poquito desacatarse del mandato de los Estados Unidos al que estábamos tan acostumbrados durante este periodo, y pues ya sabemos que durante este periodo pasó la Guerra Fría. Nosotros intentábamos, como decía el presidente actual, que nosotros éramos los peones en ese juego de ajedrez. Entonces podemos ver que en este periodo intentamos salirnos un poquito de ese rumbo y poder mirar hacia otros caminos que existían en el actual Latinoamérica. Michelsen fue enfático en que la relación que teníamos con Estados Unidos se estaba tornando de manera negativa debido a los acontecimientos presentes en la época. Durante la Guerra Fría no solo repercutió a Estados Unidos y a la Unión Soviética, sino también a los países que hacían parte de Latinoamérica. Colombia, por su parte, estaba formando grupos guerrilleros al margen de la ley que tenían ideologías izquierdistas. Esto no solo era perjudicial para el entorno social, sino también para el entorno económico, ya que se tomaba el país de una forma violenta. A finales de los años 60, a final de esta década, en el mandato del presidente Michelsen, Colombia tiene otra mirada. Ya no es un Respis Pollum, sino un Respis Similia. Y Colombia empieza a mirar a sus semejantes, empieza a tener una mirada hacia Latinoamérica para trabajar en conjunto y adoptar nuevas posturas políticas. De allí en adelante, los dos gobiernos siguientes al de Michelsen empezaron a tomar estas dos doctrinas, tal cual fuera la mejor o fuera la más conveniente para cada mandato. En el caso de Julio César Turbay, también optó por una doctrina Respis Pollum, y de ahí una coyuntura, ya que cada quien en su mandato lo tomaba como fuera mejor y lo que creyera mejor para su mandato. Bueno, en el mandato del presidente Julio César Turbay, empezamos a ver que Colombia toma una postura de extrema derecha. Empieza a apoyar mucho en el mandato del presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos y el presidente Ronald Reagan. En este segundo mandato de Reagan, empieza a exigir resultados a Colombia sobre materia del tráfico de drogas. Incluso Colombia también empieza a apoyar la causa británica en ese entonces con las Islas Malvinas, lo que generó descontento con los demás países latinoamericanos. Colombia empezó a tener un conflicto. Esta posición aisló a Colombia de las demás naciones latinoamericanas, y creo que de venir de un mandato de Respis Emilia, acabemos claramente otra vez un Respis Pollum, pero no vemos que sea favorable para la nación. Escribir historia, otra es hacerla, y la gente puede escoger, cada uno tiene su papel por delante entre escribir historia o hacerla.
Lo que es imposible es tratar de hacer historia escribiéndola. Lo que significó para Colombia en su trayectoria política, los gobiernos desde el año 74 al 86, que estuvo enmarcada por 3 expresidentes: Alfonso López Miquelsen, luego viene Julio César Turbay Ayala y Belisario Betancur. En el inicio del 74 al 78, siendo presidente Alfonso López Miquelsen, toma una postura internacional frente a la relación política con Washington. Él busca de alguna manera una emancipación de la economía, ya que después de la Segunda Guerra Mundial tenemos que vivir el proceso de la Guerra Fría. Entonces Colombia busca desmarcarse, o esa es por lo menos la intención política que tiene López Miquelsen, y buscar una participación. Lo que marcó para Colombia la historia política del país a partir del gobierno de Alfonso López Miquelsen, Turbay Ayala y Belisario Betancur. Son 3 periodos que van del año 74 al año 86. Del 74 al 78, que lo inicia Alfonso López Miquelsen, él se hace notorio su gobierno, de alguna manera por trazar unos nuevos lineamientos políticos frente a Washington. Dentro de esto, una base de su pensamiento político es la emancipación económica, y le dice a Estados Unidos de que ya es hora de que Colombia deje de ser el peón en el proceso de la Guerra Fría, es decir, que tomara un poco más de participación universal en el tema político. Finalmente, en su periodo, en el informe que da el presidente a Estados Unidos, en términos muy claros le dice que la región, y especialmente Colombia, debe dejar de ser un país que esté recibiendo como dádivas, que nos miren como con un pensamiento altruista, y que más bien se dé la participación política externa, lo que haría que no solamente nos miraran desde el punto de vista económico, sino que su participación fuera un poco más relevante. Uno de Alfonso López, en lo que tiene que ver con la política internacional, fue participar en el congreso que hubo cuando era presidente, o cuando fue presidente Carter. Es el tratado entre Estados Unidos y Panamá, siendo presidente Omar Torrijos, y es que Panamá debía rescatar el dominio total del Canal de Panamá. Eso ya fue una participación que tuvo Colombia en este deseo de participar internacionalmente en política. Internamente, el país también se ve abocado a reclamar lo que hubiéramos perdido si no se deja un precedente, y son las delimitaciones submarinas que hay con Ecuador, Costa Rica, creo que Haití también, Nicaragua, que ese ha sido un tema vigente hasta el día de hoy. Pero Alfonso López sí marcó una trascendencia en ese tema. Obviamente esto para el país traería un efecto económico positivo, pero desafortunadamente se ve ligeramente enlodado, por decirlo, porque se nos presenta un conflicto interno, y es que ya es muy fuerte la influencia del narcotráfico en la economía. Para nadie es un secreto que esto permeó la industria, el comercio, e inclusive en gran parte el sector financiero. Valdría la pena de pronto argumentar, o comentar más bien, que a la luz de estos comentarios en páginas de periódicos internacionales se vio ya
investigado, salió el nombre de una de las organizaciones actuales más grandes del sector financiero, que es el Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo. En ese momento creo que recién se fundaba el Banco de Occidente y hubo unas investigaciones en cuentas en el exterior. Bueno, eso ya fue temas que se presentaron en ese momento. Es de anotar que dentro de la participación internacional de Colombia en la política, retoma las relaciones diplomáticas con Cuba, que venían de una ruptura de más de 10 años aproximadamente. Esto pues fue muy importante para el país, ya que ayudó a aliviarse en el futuro un poco el conflicto acá en Centroamérica. Obviamente eso afectaba aquí a América Latina. Ya dentro de los años finales del mandato de Alfonso López Michelsen, pues Colombia toma una postura directa con Estados Unidos, se convierte en su aliado automáticamente, es decir, deja de ser un país subordinado que venía ejerciendo ese papel desde lo que fue la Primera, la Segunda Guerra Mundial inclusive, y pues un tiempo mucho más amplio fue el periodo de la Guerra Fría. Entonces ya pues hasta el día de hoy pasamos a ser unos aliados incondicionales de los Estados Unidos de Norteamérica. Dentro del mandato de Alfonso López Michelsen encontramos, aparte de la nueva alianza con Cuba, es decir, retomamos ese acuerdo que teníamos con él, y a partir de la Cumbre de los Derechos Humanos y todo lo que ya se había generado anteriormente, contamos también con una nueva idea o un nuevo idealismo, que es el realismo colombiano, en donde encontramos dos perspectivas diferentes: el realismo activo autonomista y el realismo pasivo subordinado, en donde el realismo pasivo subordinado nos genera cierta ímpetu sobre las decisiones a nivel internacional. Las relaciones internacionales son un poco más sumisas a lo que dice Estados Unidos con el res vice polum, y lo que es el realismo activo autonomista nos muestra como serie de ideas o variables diferentes a las que se generan, pues no solamente mirar hacia el polo norte, en este caso Estados Unidos, sino que no necesitaríamos como una decisión o una aprobación por parte de Estados Unidos y nuestra alianza que tenemos en referente a ellos. Este nuevo realismo colombiano nos muestra como una diferente idea sobre cómo manejar las relaciones internacionales y volverlas independientes del mandato de Estados Unidos o de las dirigencias que ellos nos generen a nosotros. Aún más precisar los términos en que los países del Grupo Andino concebimos que puede hacerse esta de la producción petrolera de nuestro país, que como se sabe... Siguiendo con esta importante línea de sucesos históricos a través de la política exterior colombiana, vemos como claramente hay un importante incremento en las reservas internacionales, y esto debido a la bonanza cafetera que hubo a partir del año 1975. Vemos como claramente hay un importante incremento de 547 millones a 2.481 respecto a millones de dólares. Esto porque la libra de café aumentó considerablemente en este periodo. En 1978 se estalla la guerra entre Irán e Irak, lo que produjo automáticamente un alza de los precios del petróleo, generando así un favorecimiento hacia Colombia.
Durante este mismo año, Julio César Turbay Ayala asume el poder, siendo del Partido Liberal, igualmente que su antecesor Michelsen. Se creería que la ideología que mantenía este presidente iba a ser igual. Sin embargo, él proporciona un pensamiento bilateral hacia Estados Unidos, queriendo estrechar los lazos, ya que esta era una potencia mundial. Estados Unidos como uno de los principales protagonistas del tráfico de estupefacientes en el mundo, y Colombia, su principal proveedor, quien estaba pasando por una de las épocas más graves en temas de narcotráfico en el país. Lo que así intenta Julio César Turbay Ayala es hacer una política exterior a través de un acuerdo bilateral con Estados Unidos para hacer un mejor control a este tipo de tráfico ilícito en el mundo. López Michelsen tuvo una política exterior tan fuerte que alcanzó a cobijar los primeros años de Julio César Turbay Ayala. Tanto así que él decidió mantener los acuerdos multilaterales que acordaron en Latinoamérica en el periodo antecesor. Así, él decidió también luchar por los derechos de Panamá, tratando de que los acuerdos que se habían suscrito en el acuerdo Urrutia-Thompson siguieran vigentes para esa época. Panamá no reconocía estos derechos ya que él no tuvo participación en este acuerdo. Por eso, Julio César Turbay Ayala decidió seguir luchando para que los acuerdos que partían de preferencias arancelarias para el paso de mercancía, paso de la naval, militares, siguieran vigentes y que él tuviera estas preferencias a lo largo de los años. En el año 1978, Colombia intervino de forma activa en el conflicto nicaragüense que ya dejaba un importante número de muertos. Asimismo, y junto con otros países de Latinoamérica, formaron el Pacto Andino. A través de una diplomacia multilateral, después de esto, la Declaración de Bogotá, una demarcación de los límites estratégicos y políticos de varios países de Latinoamérica. Así, y después de esto, poder formar el Tribunal Andino de Justicia. En 1979 se crea el Consejo de Relaciones Exteriores integrado por Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, el cual tenía como fin armonizar los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales entre estas naciones. Desde el año 1980 se lleva a cabo una serie de discusiones entre Colombia y otros países, principalmente Cuba y Nicaragua. A finales de 1979 se lleva a cabo en La Habana un congreso por parte de los países no alineados. En este congreso se inicia una batalla sin precedentes entre Colombia y Cuba, debido a la elección del representante al Consejo de Seguridad de la ONU. Colombia por su parte tenía un candidato y Cuba por su lado tenía otro candidato. Sin embargo, no lograban ponerse en común acuerdo para llegar y escoger al que iba a representarlos. Llega al poder un mexicano, el cual fue elegido en común acuerdo por parte de todos los países miembros. En este mismo año, sobre febrero, se inicia también el inconveniente con Nicaragua, debido a que Nicaragua reclamaba que San Andrés y Providencia eran parte de ellos y reclamando que este archipiélago hacía parte de dicho país. Sin embargo, esto no dio lugar ya que Colombia aportó todos los soportes necesarios para argumentar que evidentemente San Andrés y Providencia hace parte de Colombia. Sin embargo, hasta el día de hoy vemos que este inconveniente se sigue presentando. El 27 del mes de febrero del año 1980 se lleva a cabo la toma de la Embajada de la República Dominicana por el Banco del M-19. Este se prolongó hasta el 27 de abril del mismo año, donde finalmente, por medio de negociaciones, se hace traslado de los secuestradores y los que se encontraban recluidos hacia la ciudad de La Habana. La operación fue denominada por el mismo M-19 como Operación Democracia, ya que buscaba recuperar a los miembros del Comando Disponible. En 1981 Colombia inicia negociaciones con Brasil y otros países del Pacífico. Es entonces cuando el 14 de mayo de 1981 Colombia logra ingresar al GATT, que es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Eso ya se venía buscando aproximadamente desde 1967, sin embargo por problemas con este gobierno no se pudo culminar. Es entonces en la administración de Julio César Turbay que se logra finalizar este acuerdo. Y ahora para finalizar, ¿qué piensas de la política exterior durante este periodo? Bueno, pienso que el Respis Emilia fue un gran éxito, tal como lo implementó el presidente Michelsen y asimismo Turbay lo siguió acogiendo. Tuvo un gran éxito durante este periodo. Vemos cómo
Colombia, al unirse con el Pacto Andino y con Sudamérica, logró grandes objetivos durante este periodo, pues aumentando su política exterior en gran manera. Sí, sin embargo, no hay que olvidar la crisis que tuvimos durante este periodo con respecto a los demás países. Tuvimos que alinearnos con Estados Unidos para mejorar nuestra política exterior, ya que veníamos con una crisis económica bastante grande. Sí, claro, pues ya al final del periodo del presidente Turbay se ve cómo la política exterior va disminuyendo y por dichos motivos nos tuvimos que alinear más a los acuerdos bilaterales y dejar de un lado los multilaterales. Llega al poder Belisario Betancur del Partido Conservador. En este momento la situación internacional y la coyuntura doméstica se encontraban con todos los elementos para poderle dar un giro a todo lo que era la política exterior. La principal propuesta que tuvo Belisario fue crear procesos de pacificación con la guerrilla, para que de esta forma lograran vincularse a todo lo que era el sistema político. Llegar al poder, Betancur identificó una interrelación entre la política internacional y el proceso de pacificación que se estaba llevando a cabo. Él consideraba que una regionalización del conflicto centroamericano podría afectar a Colombia y de esa forma debía buscar llevar una sola paz. Los cambios de la política exterior que se tuvo en el periodo de Betancur se tiene el apoyo a la firma del contrato de la represa del Urrá. Este se dio con la Unión Soviética. De igual forma, se da el cambio de posición de Colombia frente a la guerra del Atlántico del Sur. Se puso en marcha una nueva política internacional en la cual se buscaba que Colombia ingresara al grupo de países no aliados. Esto lo hizo saber Betancur en su discurso de posesión, en el cual se encontraban representantes de varios países latinoamericanos. Este sería el inicio de la aceptación de Colombia en el hemisferio. 3 meses más tarde, dicho hecho habría culminado. Betancur habló de crear nuevas alianzas sociales sin dependencia de Estados Unidos. Esto para crear una propia identidad para Colombia. En 1983 se reunieron las cancillerías de Panamá, México, Colombia y Venezuela creando el grupo fundador. Este grupo fue liderado por Colombia por 3 aspectos principales. El primero fue su giro en la política exterior, pasando de una situación de aislamiento a una convergencia de solidaridad hemisférica. La segunda, porque en ese momento económicamente Colombia se encontraba muy bien. Y finalmente, por el interés que tenía Colombia en la reconciliación interna y externa. Ortega, abrumado por el sucesivo honor del Premio Príncipe de Asturias, de vuestra presencia y del encargo de agradecer en nombre de los dignos agraciados, me presento con el temor reverencial de que hablara uno de los nuestros. Listo, en este punto ya nos estamos dando cuenta varios sucesos que han marcado la política exterior de nuestro país, pero eso no ha sido todo. Aparte de todo esto, en 1984 tenemos varios sucesos también que son muy relevantes para que lo tengamos en cuenta y logremos llegar a las conclusiones pertinentes. ¿Como cuáles? Por ejemplo, en este año nuestro canciller en ese momento, Augusto Ramírez, ofreció a nuestra queridísima ciudad de Cartagena como una sede para celebrar estas extraordinarias reuniones, en la que el propósito de la misma era evaluar o ver la posibilidad de hacer ajustes dentro de la Carta de la OEA, teniendo en cuenta las situaciones que la misma estaba pasando en este momento. En este mismo año encontramos que Belisario realizó un viaje a Bruselas. Él aprovechó este viaje para entrevistarse con los representantes de las comunidades europeas, en las cuales su intención era llegar a lograr concluir nuevos acuerdos económicos, pero también solicitarles el apoyo en las nuevas reformas políticas que él quería realizar.
Bueno, en este punto ya nos logramos dar cuenta del gran aporte que tenía Belisario como intención de aportar a la política, ya que él no solo trabajó en su consecución, sino también en su completa ejecución de todos los asuntos de política exterior del país. Esto llegando a representarse él mismo o en muchos casos ser su propio canciller en algunas reuniones o encuentros con otras organizaciones y otros países. Bueno, como ya lo mencionábamos, claramente cuando Belisario llega a la presidencia contábamos con una alta cifra en deuda internacional o deuda externa, ¿verdad? Esta se convirtió en una de sus principales preocupaciones durante todo su mandato, y lo cual lo llevó a que él constantemente estuviese recordando y recalcando la importancia de esta deuda externa, y no solo en el país, en la región, lo cual fue muy importante para el progreso de toda Latinoamérica. Bueno, continuamos y en 1983 encontramos también una situación bastante relevante para la política exterior. Colombia convoca una reunión especial en la que se pretende discutir acerca de aquellas bases para la respuesta de Latinoamérica a la crisis económica internacional que se presentaba en este momento. Bueno, en septiembre de este mismo año, Colombia participa en el Comité Interamericano Económico y Social de la OEA con el fin de cooperar con todo el progreso de estas naciones. Ok, en este punto Belisario ya había rechazado varias propuestas del Estado americano de aceptar la extradición de personas nacionales que ellos requirieran. Pero a raíz de la muerte del ministro de Justicia, que ya sabemos sucedió en las calles de nuestra hermosa Bogotá, tuvo que cambiar de opinión inmediatamente y aceptar estas políticas. Esto lo llevó a cabo inmediatamente una vez pues se presentó este lamentable suceso. Así es como el que Belisario aceptara estas extradiciones permitió estrechar las relaciones con Estados Unidos claramente, lo cual generó un gran paso para todas aquellas políticas y cooperaciones que se generaron en cuanto al narcotráfico que se presentaba en ese momento. Bueno, como ya sabemos, todo este trabajo que se había realizado para fortalecer las relaciones con los Estados Unidos se vio bastante fragmentado a raíz de la situación de la toma del Palacio de Justicia, donde claramente participaron los grupos del M-19 y también hubo una intervención del Ejército Nacional de Colombia pues para mitigar esta situación. Esto claramente dio de qué hablar en los Estados Unidos a raíz de básicamente todo el mundo, pero principalmente se vio pronunciado el embajador de los Estados Unidos acá en Colombia, donde él manifestaba que ya hace un tiempo había manifestado su preocupación de la relación que existía entre las FARC y el narcotráfico que presentábamos en ese momento. Bueno, de esta manera le damos un cierre a este documental. Sabemos que ha sido mucha información, pero tranquilos, vamos a hacer unas breves conclusiones para que todo quede como un poco más claro para todos. ¿Listo? Vamos por partes. Ok, en primer lugar, ¿qué es lo que encontramos? Como ya sabemos, nuestros dos primeros mandatarios venían de un mismo partido, el Partido Liberal. Esto les permitió seguir una misma corriente dentro de sus periodos presidenciales, lo cual generó como tener una misma corriente para así llevar sus dinámicas o estrategias o políticas en relaciones internacionales. Pero hubo una fragmentación con nuestro tercer mandatario, ya que él venía de otro partido, el Partido Conservador, ¿cierto? Y esto generó como una ruptura en esta línea de tiempo, pero así pues logró llevar a cabo sus estrategias o labores presidenciales de alguna manera, pero claramente que se vio una desaceleración en este periodo. Como segunda conclusión, que vemos nuevamente el café siendo partícipe importante de nuestra historia y de toda nuestra política exterior. Es así porque, como ya lo escuchamos, la bonanza cafetera fue una de esas que nos salvó la patria, nos permitió tener una gran ayuda en todo este proceso de política exterior, incluso monetaria, para tener mayor reconocimiento en campos internacionales.
Bueno, otro factor muy importante de este periodo fue el multilateralismo que se presentó en Colombia y en estos periodos presidenciales, lo cual claramente permitió tener una mayor participación en política exterior. De no haber sido por esto, seguramente nuestro panorama habría sido mucho más reducido. Por otro lado, estos periodos presidenciales tuvieron como una mira muy arraigada de cada mandatario, y pues esto seguramente, de haber tenido otro panorama, habríamos tenido un desarrollo mayor, pero pues no se permitió porque ante ojos internacionales que se veía que al llegar cada mandatario pues se tenía como un hilo diferente y no podía concluirse esa toma de decisiones o esas opciones que se tenían en algún inicio. Ok, aunque en este periodo también resaltamos el interés que tuvieron los mandatarios por fortalecer sus relaciones con países latinoamericanos o de la misma región, claramente sigue existiendo ese interés de generar una mayor relación o una alta preocupación por fortalecer las relaciones con Estados Unidos. Esto de alguna manera debilitó estas relaciones con países más cercanos de Latinoamérica, que seguramente al haber fortalecido estas relaciones se habrían tenido muy buenos resultados como región. Aunque no fueron tan desfavorables, seguro que sí habríamos obtenido mejores resultados. Bueno, ahora sí, ya no queremos molestarlos más, al contrario, les agradecemos por la atención que nos han prestado y pues esperamos que en realidad este pequeño documental haya aportado para entender un poco más la situación que se vivió en este periodo de la historia. Chao.